Nuestro planeta es un completo misterio. Cuándo y cómo apareció no se sabe con certeza. Cuántos pueblos y civilizaciones han vivido en él tampoco está claro. ¿A dónde desaparecieron muchos de ellos? Es, en general, una pregunta retórica. En este video te esperan hallazgos arqueológicos que aún deben ser estudiados. Y hola amigo, estás en el canal Kirtop. La continuación sigue. Un anillo con la imagen más antigua de Cristo. La Autoridad de Antigüedades de Israel investigó los restos de dos barcos hundidos en la antigüedad. Uno data de la época romana tardía, con 1700 años, y el otro de la mameluca, con 600 años. En el lugar del naufragio en Cesarea se encontraron muchos artefactos, pero uno de ellos es especialmente interesante. Es un anillo de oro con una piedra verde incrustada, en la que está grabada la imagen de un niño pastor. El niño lleva un cordero sobre los hombros. Jesús, el buen pastor. Por el tamaño, el anillo era de una mujer. Los empleados de la Autoridad de Antigüedades de Israel lo calificaron como un hallazgo muy raro. Los barcos se hundieron en la entrada del puerto y están a 4 metros de profundidad. Los arqueólogos hallaron más de 500 monedas de plata del período mameluco y cientos de monedas de bronce y plata de la antigua Roma, estatuillas de águila y de un actor teatral con máscara cómica. También se hallaron clavos de bronce, un ancla de hierro dañada, tubos de plomo, cerámica y campanas de bronce usadas para ahuyentar malos espíritus. El anillo de oro octagonal con la imagen del buen pastor es considerado el artefacto más exquisito de la colección. El Nuevo Testamento dice que en Cesarea, donde había una de las primeras comunidades cristianas, Pedro bautizó al centurión Cornelio. Este fue el primer caso de un no judío convertido al cristianismo, marcando el inicio de su expansión. El antiguo depósito de pergaminos tibetanos está en el monasterio de Sakya, en el Tíbet, a 180 kilómetros del Everest y 4.300 metros de altitud. En 2003 se hizo famoso para el público, gracias a un descubrimiento asombroso. Arqueólogos hallaron en el monasterio un antiguo depósito de manuscritos emparedado en la pared. El monasterio fue fundado en 1073 por Konchok Gyalpo, monje de una antigua familia, y uno de los 7 tibetanos que recibieron la ordenación budista. Los abades de este monasterio gobernaron el Tíbet hasta el siglo XIII bajo el patrocinio de la dinastía mongola Yuan. Así, Sakya fue el centro administrativo y la corriente budista local se volvió predominante en el Tíbet. Así siguió hasta 1959, cuando China controló el Tíbet. El abad del monasterio huyó a la India, donde en Dehradún construyó un monasterio y se volvió su abad. Pero volvamos a Sakya. El monasterio tiene una biblioteca única de antiguos manuscritos ilustrados, la mayoría dedicados al budismo. En 2003, un grupo de investigadores descubrió, sorprendentemente, un gran almacén sellado con antiguos rollos y libros en una pared del monasterio. Las dimensiones del almacén son impresionantes. La longitud de la pared es de aproximadamente 18 metros y la altura es de unos 3 metros. Estaba literalmente repleto de textos antiguos. Algunos se conservaban en forma de rollos y otros en forma de libros. Además, una gran cantidad de textos se encontraba en estuches. Los investigadores chinos todavía continúan trabajando en los manuscritos del escondite. Se sabe que la cantidad de manuscritos y rollos escondidos es de aproximadamente 84.000. No solo están dedicados al budismo, sino también a la historia, la astronomía, las matemáticas y diversas artes. Algunos textos religiosos, principalmente de las dinastías Yuan y Ming, están escritos con tinta mezclada con oro y plata, pero algunos manuscritos especialmente valiosos fueron escritos en la época de Jan Jubilai, en el siglo XIII. En cuanto a la biblioteca y el monasterio en general, aquí se ha reunido una enorme cantidad de monumentos que contienen información invaluable sobre historia, cronología, geografía, medicina y mucho más. Todos ellos se guardan en los estantes del enorme salón Layan Chempo, y todo esto se ve muy épico. Por cierto, aquí se conserva un antiguo canon único que pesa alrededor de 500 kilogramos, considerado el más grande y pesado del mundo, el misterioso acueducto Chinglo de Miraflores. Cuando vi esta belleza, hasta se me abrió la boca de asombro. ¿En serio artesanos hicieron esto solo con martillos y cinceles? ¿Quién vivía aquí? Por el tamaño de la construcción, de la cual solo queda esta parte de la pared, está claro que aquí no pudieron hacerlo sin excavadoras y camiones de varias toneladas. Por cierto, incluso en internet en español hay muy poca información sobre este lugar. Las losas de piedra que ven en las fotos formaban parte de un acueducto que pertenecía al antiguo canal Soto del Puen, en una zona conocida como Cinglo de Mazatrigos. Mazatrigos es un lugar impresionante, junto al cual fluye el río Guadalopa,
trazando perfiles tallados y dejando al descubierto rocas de varios colores que conforman esta región. Rojo, granate, gris y beige son tonos que reflejan los distintos estratos geológicos erosionados por las aguas en los períodos terciario y cuaternario. Armadura bicicleta. En mayo de 2008, arqueólogos de la Universidad de Bristol excavaron el castillo de Chateau Gaillard y, a 2.5 metros de profundidad, hallaron un conjunto de objetos de hierro que conformaban la armadura de los guerreros. Ahí mismo los arqueólogos hallaron otra tumba, el esqueleto conservado de un caballo. En la excavación también se encontraron monedas de Denier-Tournois, acuñadas por Felipe II Augusto, así como monedas acuñadas en el Ducado de Aquitania, lo que permitió fechar la armadura antes de la llegada de Ricardo I Corazón de León. Lo inusual fue cómo estaban dispuestos los fragmentos de la armadura de hierro. Desde arriba parecían los contornos de una bicicleta. ¿Cuál fue la sorpresa de los arqueólogos al limpiar y examinar con detalle los fragmentos extraídos de siglos de tierra? Sin duda, eran piezas de una bicicleta de caballero que había estado bajo tierra casi 9 siglos. En la época de Hallstatt, en Europa, surgieron las primeras técnicas para trabajar el hierro y algunos intentos de fabricar hojas de acero mediante el cementado y preparación del hierro. En la época de la TEN, se dominó la fabricación de acero, incluyendo métodos complejos para obtener piezas soldadas de alta calidad y resistentes al desgaste. El análisis metalográfico y el examen microscópico de los pulidos permiten afirmar que los principales componentes de esta inusual bicicleta medieval están hechos de acero. Como se observa, las recetas para fabricar productos de acero casi no cambiaron en la época romana e influyeron en la herrería de la Europa alto medieval. Poco a poco, los científicos lograron recrear la apariencia de un medio de transporte inusual para la época de los caballeros: un huevo de dinosaurio con embrión. En 2010, al remodelar el Museo de Historia Natural de la Piedra de Inliang en Guangzhou, China, empleados hallaron huevos fosilizados de dinosaurio al revisar colecciones. Aunque este tipo de hallazgos no es raro, muchos no están bien conservados. Científicos estudiaron algunos ejemplares y hallaron un embrión esquelético dentro de un huevo. El material se recolectó en 2000 durante excavaciones en el sureste de China y permaneció guardado en el museo desde entonces. Un embrión de oviraptorosaurio está dentro de un huevo de 16.7 centímetros de largo. Estos dinosaurios terópodos vivieron en el período Cretácico en el territorio de lo que hoy son Asia y los continentes americanos. Su cuerpo tenía plumas, carecían de dientes y sus mandíbulas estaban cubiertas por una ronfoteca. El hallazgo tiene entre 66 y 72 millones de años y fue nombrado Pequeño Indian. La longitud del embrión es de 27 centímetros. Probablemente al pequeño dinosaurio le quedaban unos días para nacer, pero murió, posiblemente a causa de un deslizamiento de tierra. La posición del embrión es característica: las extremidades traseras a los lados, la cabeza junto al frente del cuerpo y la espalda doblada hacia el extremo romo del huevo. Esta postura es muy parecida a la de los embriones de las aves modernas antes de salir del cascarón. El polluelo mete la cabeza debajo de la extremidad delantera. De esto se puede concluir que algunas de las regularidades y características del desarrollo de las aves modernas surgieron, al menos, ya en formas tan antiguas como los oviraptorosaurios. El estudio del hallazgo sigue usando tecnologías modernas de escaneo y visualización. Continuará. La ciudad antigua descrita por Homero. Arqueólogos hallaron restos de un santuario helenístico con una inscripción vinculada a la ciudad mencionada en la Ilíada. Según el Ministerio de Cultura de Grecia, las excavaciones se llevaron a cabo cerca del puerto de Agiocampos. El equipo de científicos descubrió una estructura del período helenístico que fue construida con alabastro y piedra de fuentes locales. El hallazgo data de los siglos I a.C. El sitio se encuentra cerca de la base del monte Mavrobuni, que se extiende hasta las costas rocosas del norte del mar Egeo. El equipo halló varios elementos arquitectónicos: un entablamento, cubierta sobre la columnata, 5 capiteles dóricos, base de estatua, partes de columna, una pierna y 2 cabezas de mármol de niños y bancas. Se hallaron clavos de hierro, puntas de flecha, monedas tesalias y macedonias, anillos, lámparas, vasos y fragmentos de ánforas. Científicos hallaron tejas con nombres de dueños de tiendas de cerámica. El hallazgo más destacado fue una teja inscrita posiblemente vinculada a Miliboya, ciudad antigua. Los arqueólogos creen haber hallado la ciudad mencionada por Homero
en el segundo canto de la Ilíada en la lista de las naves. En ese pasaje, el poeta mencionó las ciudades griegas que participaron en la campaña contra Troya bajo el reinado de Agamenón. Esta ciudad fue mencionada por otros escritores griegos en obras posteriores, pero hoy no se conoce su ubicación exacta. La Casa del Brazalete de Oro. Estas montañas de la antigua Roma quedaron cubiertas por la erupción volcánica del año 79, lo que dio a los científicos valiosa información sobre la vida romana del primer siglo. La Casa del Brazalete de Oro es una verdadera villa urbana de varios pisos con muchas habitaciones, terrazas panorámicas con vista al mar, un jardín, un viñedo y una decoración maravillosamente costosa. Mucho de esta bella decoración ha llegado hasta nosotros pese a la catástrofe. Frescos, mosaicos, mármol, relieves de terracota y hallazgos. Algunos frescos se desmoronaron en un mes. El yeso se desprendió de las paredes y los restauradores tuvieron que esforzarse mucho para reconstruir su aspecto original. La casa fue dañada en el terremoto 17 años antes de la erupción del Vesubio y varias habitaciones estuvieron mucho tiempo en reparación. El hallazgo más triste en esta propiedad para los arqueólogos fueron los restos de todo un grupo de personas, compuesto por 2 niños pequeños y 2 adultos. El yeso permitió restaurar el volumen de sus cuerpos al morir. Uno de los adultos conservaba un brazalete de oro de 610 gramos. La base de su diseño fue un motivo bastante común en el arte de la joyería de la antigua Roma: 2 cabezas de serpiente mirándose una a la otra. En nuestro caso, sostienen una cabeza en las fauces. Disco con la imagen de Selene, diosa de la luna. Sostiene una media luna sobre su cabeza, decorada con estrellas entre los extremos. Por este brazalete hallado en 1974, los arqueólogos nombraron la casa. La joya indica el alto estatus social de la mujer a la que pertenecía, pero eso no es todo. Una caja con mucho dinero, varios áureos de oro y 180 denarios de plata. Según los arqueólogos, con 20 denarios, una familia de 3 podía alimentarse en Pompeya por una semana. Las personas quedaron para siempre en el pasillo que lleva de la casa al jardín, es decir, hacia la salvación, o al menos eso creían. Decidieron abandonar el lugar demasiado tarde. Los habitantes de la Casa del Brazalete de Oro murieron bajo el balcón derrumbado del piso superior. Como no siempre es posible determinar el sexo de un pompeyano fallecido por los moldes, hace 50 años se decidió contar como mujer a quien tuviera un brazalete en la mano. El grupo fue visto como una familia: papá, mamá y 2 niños. Ahora se cree que estas personas no son parientes. Hombres: Drelly, uno más joven, y 2 niños, uno de 5 o 6 años y otro de unos 3 años. Las investigaciones de estos moldes continúan y posiblemente nos esperan nuevos descubrimientos. La montaña Kailas y sus misterios. La montaña Kailas o Kailash se encuentra en la parte sur de la meseta tibetana en el sistema de los Transhimalayas y territorialmente pertenece a China. Kailas del idioma tibetano se traduce como la joya de las nieves. Kailas es el punto más alto de esta cordillera, con 6.638 metros de altitud. Aunque los datos varían, la diferencia es de unas decenas de metros. Del monte Kailas nacen 4 grandes ríos del subcontinente indio, afluentes del Ganges, Brahmaputra, Karnali, Indo y Sutlej. La altitud y falta de civilización dificultan explorar la montaña. Hasta ahora se sabe muy poco sobre Kailas, pero esta montaña guarda muchos misterios y teorías no confirmadas que esperan su momento. Muchos han intentado conquistar la cima de la montaña sin éxito. Nadie lo ha logrado. China, la Organización de las Naciones Unidas y el Dalai Lama negaban permisos a las expediciones. Los peregrinos protestaban y bloqueaban el paso. Su apariencia ya es un misterio. Las aristas del monte Kailash se orientan a los 4 puntos cardinales y algunos científicos piensan que es una antigua pirámide conectada a montañas más pequeñas formando un sistema. Los geólogos, por su parte, creen que la forma de pirámide se la dieron el viento y el agua a lo largo de miles de años y que la montaña surgió del fondo del océano como resultado del movimiento y colisión de la corteza terrestre empujándose hacia la superficie. Las grietas en el lado sur de la montaña parecen una esvástica, símbolo budista de poder divino y perfección. Esas grietas pudieron formarse por un terremoto. Un lugar así, donde ocurren milagros, parece que alguien lo hizo intencionalmente por razones secretas. Según algunas suposiciones, una de las civilizaciones más antiguas, la del monte Kailash, está rodeada de muchos mitos y leyendas. Kailash es un famoso sitio de peregrinación. Para los hindúes es la montaña sagrada de Shiva y para los budistas el palacio de Buda. Muchos creen firmemente que la montaña supuestamente es hueca por dentro y que allí encontraron refugio los iluminados. Para rodearla debe recorrer 53 metros al valle en la base. Kara es el nombre especial de esta peregrinación, originado por monjes tibetanos.
quien realice la carúa al menos una vez se libera del karma y pecados y asegura tranquilidad para su próxima reencarnación. Tendrá suerte en su próxima encarnación. Visitantes de la montaña Kailas dicen que el tiempo allí se detiene. Concentrar una energía muy poderosa puede impulsar a alguien a comprender el sentido de la vida, conocerse mejor y recargar sus baterías internas. En la antigüedad hubo un envenenamiento masivo con Artuch. Empleados de la Universidad de Sevilla investigaron envenenamientos masivos con Artuch en el pasado. Actualmente, el metal líquido y sus vapores dañinos son de las sustancias más peligrosas del mundo. Nuestros antepasados no lo sabían. Un grupo de especialistas dirigido por Stephen Emsley analizó 370 entierros antiguos en 23 sitios de España y Portugal. Los datos recopilados abarcan 5.000 años desde el Neolítico hasta la Tardía Antigüedad. Una pequeña cantidad de envenenamientos ocurrió en la Edad de Bronce. En ese entonces, la gente usaba ampliamente el cinabrio, sulfuro de mercurio, que al triturarse produce un polvo de color rojo brillante. Históricamente, el cinabrio se utilizaba como pigmento para la fabricación de pinturas. Se usaba para cubrir objetos decorativos, herramientas de culto, cuerpos de difuntos y el cabello. Por el almacenamiento, los científicos detectaron 400 partículas por millón de mercurio, en vez de las 2 normales. Arqueólogos creen que antes de morir, estas personas inhalaron vapores de mercurio o ingirieron cinabrio con fines esotéricos. Huesos de 500 años en palos. Hace cientos de años, los habitantes originarios de las zonas costeras del actual Perú recogían los restos de sus muertos de tumbas profanadas y los colocaban en palos. Científicos hallaron cerca de 200 palos en tumbas de piedra del Valle de la Cultura Chincha. Los arqueólogos suponen que los españoles, quienes saqueaban estas tumbas, son los responsables de la aparición de esta práctica. Para devolver integridad a los restos de sus antepasados, los habitantes originarios los ensartaban en estos palos. Los arqueólogos estudiaron 664 tumbas en 44 cementerios distribuidos en 40 kilómetros cuadrados en el Valle de Chincha. Encontraron 193 palos con vértebras. Determinaron la antigüedad con carbono radiactivo en huesos y madera. Este carbono se acumula en vida y, tras la muerte, se descompone en nitrógeno a una velocidad conocida. Por la cantidad de carbono radiactivo que queda, se puede saber cuándo murió el organismo. El análisis mostró que las vértebras y los palos datan de entre 1450 y 1650, durante el periodo de la caída del Imperio Inca y la toma de poder por los colonizadores europeos. La mayoría de estas tumbas restauradas fueron halladas por científicos en chulpas, grandes sepulcros de piedra donde solían enterrar a varias personas. En una, encontraron restos de cientos de individuos. Entre 1000 y 1400 en el reino de Chincha vivían unas 30.000 personas. A finales del siglo XV se integraron al Imperio Inca. Tras la llegada de los europeos, el hambre y epidemias redujeron drásticamente la población. En 1583 solo quedaban 979 casas. Documentos europeos revelan que los españoles solían saquear tumbas Chincha, llevándose oro, artefactos y destruyendo restos. Estatua de dragón con cabeza de tigre. Arqueólogos chinos, durante excavaciones en las legendarias ruinas de Sanxingdui y en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, descubrieron una estatua de bronce única de una bestia divina, un dragón con cabeza de tigre y cuernos de dragón. Las patas delanteras de la estatua de bronce descansan en un soporte triangular de cobre y la trasera se eleva. Los arqueólogos encontraron la estatua en diciembre de 2021, pero decidieron hablar sobre el hallazgo en vísperas del Año Nuevo Chino, que según el calendario oriental es precisamente el año del tigre. Se informa que el cuerpo de la deidad de bronce aún no ha sido completamente desenterrado. Debido a la falta de tiempo y a las arduas tareas laborales, los especialistas decidieron realizar una segunda excavación completa de este artefacto en marzo de 2022. El artefacto es de la dinastía Shang, que gobernó China del siglo XVI al XI a.C. Según científicos, la estatua de bronce de un ser mitad dragón y mitad tigre probablemente era un objeto religioso usado en rituales o un tótem de algún clan influyente desconocido. Sin embargo, se podrán conocer más detalles solo después de que terminen las excavaciones y se estudie la escultura en el laboratorio. La misteriosa mujer es 300 años mayor que Ötzi. Científicos austriacos reexaminaron los restos hallados en 1909 cerca de Graz y concluyeron que eran de una mujer mayor que murió con más de 50 años. Estos son los restos humanos más antiguos de Estiria, unos 300 años anteriores a Ötzi
encontrados cerca. El análisis de sus huesos reveló que solía pasar hambre y, tras su muerte, aparentemente le decapitaron. Durante el Neolítico tardío y Eneolítico, entre 4900 y 3400 a.C., en Europa Central, en el territorio de las actuales Hungría, Eslovaquia, Chequia, Austria, Eslovenia y Polonia, se formó la cultura arqueológica del Endiel, que recibe su nombre del cementerio homónimo excavado a finales del siglo XIX. Este periodo destaca por el dominio del trabajo del cobre, que en la cultura del Endiel se refleja sobre todo en hallazgos de adornos. Estas personas, dedicadas a la agricultura, preferían asentarse en grandes asentamientos fortificados, relacionados con sus cementerios. Los entierros eran principalmente por inhumación, en posición encogida de lado, y los hombres a menudo sin cráneo. Los científicos señalaron que se trataba de una mujer bastante robusta y de baja estatura, que murió a una edad avanzada, alrededor de los 53 años. El estudio de los huesos mostró que la mujer tenía una musculatura bien desarrollada, al parecer como resultado de cargar objetos pesados a largas distancias. Los restos también muestran evidencia de múltiples periodos de desnutrición, lo que llevó a una alta susceptibilidad a las enfermedades. Al parecer, su baja estatura de aproximadamente 147 centímetros también fue consecuencia de la falta de nutrientes. Los investigadores hallaron manipulación en su cráneo. Así, la mujer tenía el orificio occipital ampliado mediante cortes y también le habían retirado los cóndilos. Hay señales de intervención en sus dos primeras vértebras cervicales. Los científicos creen que tras su muerte, separaron el cráneo de las vértebras cervicales con un cuchillo de sílex. Según el investigador, es difícil juzgar las razones de este comportamiento. Es posible que esto sea parte de un rito funerario, el deseo de extraer el cerebro o de obtener un trofeo. Fragmentos de bordado en oro en el Ártico. Científicos de Tiumen hallaron en el Ártico fragmentos de bordado en oro del siglo XVII, el primer descubrimiento así en Rusia. Los primeros ejemplares de este tipo de bordado en oro y de ropa exterior masculina solo se conocían por grabados. Los objetos se preservaron por el clima ártico. Al analizar el hallazgo, los científicos concluyeron que los hilos dorados tienen un núcleo de 200-300 hebras de seda envuelto con tiras de papel aluminio. Los hilos son de Europa Occidental, pero la prenda la hicieron artesanos rusos. Los hallazgos se han preservado hasta hoy por las condiciones árticas, el permafrost y procesos especiales del suelo. Los sélcucos pudieron recibir prendas bordadas en oro como pago por servir al zar. No hay hallazgos similares en ningún museo de Rusia. Se planea exhibir los restos del bordado de oro en el Museo de Selijard y los restos de las vestimentas reales en Israel. Investigadores de Israel hallaron en excavaciones en el valle de Timna restos de tela tejida, una borla y fibras de lana teñidas con púrpura real. El color de la tela coincidía con las vestimentas púrpuras descritas en la Biblia, usadas por el rey Salomón y otros gobernantes antiguos. Según los científicos, tuvieron la oportunidad de echar un vistazo al guardarropa de los reyes bíblicos. El tinte púrpura tenía un color brillante, era duradero, pero era extremadamente difícil de conseguir, por lo que tenía un costo muy alto y solo estaba disponible para unos pocos elegidos. La datación por radiocarbono confirmó que los hallazgos son de alrededor del año 1000 antes de nuestra era, época de los reinos bíblicos de David y Salomón en Jerusalén. En esa época, el púrpura se hacía de moluscos del mar Mediterráneo y, según historiadores, valía más que el oro. Los científicos informaron que es el primer hallazgo de tela púrpura de la Edad de Hierro en Israel y el sur del Levante. Antes solo se hallaron desechos de conchas, moluscos y cerámica con restos de pintura, lo que evidenciaba la industria del púrpura. La tela se conservó en el valle por su clima muy seco. El misterio de las figurillas de bronce de Luristán. A fines de los años 1920, el mercado de antigüedades se llenó de figurillas de bronce, representando personas, animales, copas repujadas y elegantes alfileres, que fascinaban a los amantes de antigüedades. Se desconocía el origen de estas figurillas. Los comerciantes solo citaban una región montañosa, Luristán. Tampoco se daba información sobre la civilización, época o lugar de origen. Las figurillas se difundieron desde 1928, cuando un agricultor de Yarsin, a 30 kilómetros de Kermanshah, las halló en sus campos. El rumor sobre ellas se difundió rápidamente tanto entre los científicos como entre los habitantes locales, quienes pronto comenzaron las excavaciones. Al mismo tiempo, llegaron comerciantes que compraban arte para revenderlo a museos y coleccionistas. El primer arqueólogo occidental que estudió las figurillas de bronce fue Erich Schmidt, científico alemán que empezó a investigar Luristán en 1935, siguiendo el consejo de Mary Helen,
los científicos usaron un avión para explorar la zona. Así, Luristán y otros sitios iraníes como Persépolis ya habían sido estudiados desde el aire. La fotografía aérea fue valiosa para la arqueología y el estudio de lugares. Luego, arqueólogos de todo el mundo la adoptaron y aún se utiliza. Además de la fotografía aérea, los científicos ahora usan también el mapeo láser. Aunque hubo muchas excavaciones no autorizadas desde finales de los años 20, el equipo de Eric Schmidt halló numerosos objetos de bronce, marfil y cerámica. Los objetos eran similares a los hallados antes. La mayoría de la investigación en Surdum se enfocó en una estructura de varias cámaras, considerada un templo o sitio de culto local. Los arqueólogos hallaron muchos objetos en las tumbas. La civilización que los creó aún es un misterio. Entre los candidatos se encuentran los primeros medos, un grupo indoeuropeo que vivía en esta zona. Algunos científicos piensan que las figurillas las crearon los cimerios, un pueblo nómada del sur de Rusia que quizá llegó a Luristán en el siglo VIII a.C. EC. Las inscripciones cuneiformes en espadas halladas en esta región indican que los casitas asentados en Luristán desde el siglo XVI a.C. las fabricaron. Hasta principios del siglo XII a.C. ocupó la Mesopotamia central y del sur. Muchas figurillas representaban a hombres y mujeres. Se hallaron numerosas figurillas de animales, desde grandes felinos y aves rapaces, hasta seres mitológicos como grifos y esfinges. Este motivo es común en muchas civilizaciones antiguas y simboliza el dominio humano sobre la naturaleza. Una cápsula del tiempo milenaria. Quiero mostrarles un antiguo sitio submarino poco conocido. Este lugar se llama la Cueva Shiyan, que probablemente sea la cantera submarina más grande del planeta. En la cueva hay señales de maquinaria y evidencia de que fue hecha por una civilización desconocida. Y como está inundada por dentro, logró evitar la erosión natural. Así que esta cueva es una cápsula del tiempo con agua pura. La cueva está ubicada en China, cerca del Mar del Sur. En realidad, esta montaña no es una montaña, sino un volcán extinto de más de 80 millones de años. La entrada a la cueva es bastante modesta, pero una vez que entras verás una sala capaz de albergar a 1000 personas. En el otro extremo del salón comienzan las cuevas artificiales que están inundadas de agua. La montaña está a 100 metros sobre el nivel del mar, dentro de un volcán extinto. Hasta 2009, un grupo de buzos se animó a investigar. Sus investigaciones demostraron que la cueva tiene una superficie de al menos 60 metros. Bajo el agua, descubrieron innumerables escalones que conducen a las salas inferiores. Los buzos hallaron losas de piedra apiladas, claras señales de una antigua excavación. Su apariencia recuerda a las losas de las aceras de la antigua China. Los buzos pudieron hacer un mapa de la cueva. Los buzos también encontraron varios tazones, soportes para lámparas y escaleras de bambú. Las paredes de las cuevas tienen limo, pero los buzos hallaron rastros de herramientas bajo él. Marcas similares se pueden ver en las canteras de Yanshai y Babai. Por cierto, los científicos aún no saben cómo se hicieron estas marcas. Es imposible hacerlas con herramientas manuales. Como la cueva fue redescubierta recientemente, es seguro que esas huellas llevan miles de años ahí. Los investigadores suponen que los antiguos chinos descubrieron estas cuevas hace miles de años y las usaron como cantera. No trabajaban a la máxima profundidad, como lo demuestran los hallazgos de lámparas y herramientas. Transportar las losas delgadas terminadas habría sido muy difícil, como lo muestran las escaleras hechas con piedras toscas. A la vez, las paredes muestran rastros de herramientas complejas y estándar. Esto indica que en esas minas trabajaban distintos tipos de mano de obra. Esto sugiere que esta estructura es una construcción megalítica creada por una civilización desconocida que dominó la Tierra hace miles de años. El arco y las flechas de Rama. Rama es el protagonista principal de la antigua epopeya ramayana, quien siempre es representado con un arco y flechas. Las leyendas dicen que él nunca fallaba y sus flechas podían atravesar varios objetivos al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta imagen, su flecha atraviesa 7 árboles. Los escultores antiguos solían mostrar personas con arcos simples, pero el de Rama y su ejército tenía detalles únicos. Así es como se representan los arqueros en los muros de Rama Chenoquesova. Los arqueros marchan junto a los soldados de infantería comunes que llevan ropa normal y sus arcos tienen ruedas. Lo sorprendente es que los arcos modernos usan los mismos rodillos que, según Wikipedia, fueron inventados hace unos 50 años, pero las paredes del templo dejan claro que los antiguos ya usaban esta tecnología hace 1000 años. Claro, vendrá un experto y dirá que estos son solo adornos, flores.
Pero, ¿por qué querrían los soldados adornar sus armas? ¿De verdad Rames solo necesitaba poleas en su arco para atravesar 7 árboles? Observen sus flechas. Todos saben que una flecha debe ser delgada y larga para penetrar, pero las de estas imágenes parecen más cohetes. La punta de la flecha parece como si tuviera algo dentro, y no se parece nada a una simple punta afilada. ¿Recuerdan la película de Rambo? Hay un tipo en YouTube que demostró que poner explosivos en una flecha es muy fácil. Las leyendas sobre Rama también dicen que estas son flechas cohete, no simples flechas. Se dice que donde caía la flecha todo quedaba destruido y los enemigos explotaban dejando solo hollín. No se puede saber con certeza si Rama y sus soldados tenían tecnología avanzada. Podemos juzgar a las personas antiguas por sus figuras talladas y afirmar que eran constructores incluso superiores a los modernos. Así, este hecho sugiere que las armas antiguas pudieron ser más complejas de lo que afirman los historiadores. Máscara antigua de material extraño por Ispolinicelno Creative, Ispolinicelno Electron Creative. Recientemente, una noticia sorprendió al mundo. Hallaron artefactos misteriosos en las costas de Florida. Su antigüedad era evidente, pero su origen desconocido. En total, los científicos obtuvieron 7 objetos. Todos ellos están hechos de un material que casi no se encuentra en la Tierra: el iridio. Por supuesto, este objeto fue creado por manos humanas y en condiciones completamente terrestres. El iridio está presente en grandes cantidades en los meteoritos caídos. Al parecer, los antiguos notaron la señal del cielo y fueron tras ella. Al obtener la piedra preciosa, empezaron a crear objetos de culto. El análisis reveló que los artefactos tienen mínimo 12 años. Teniendo en cuenta que el iridio es un material muy refractario y duro, parece que deberíamos reconsiderar el nivel de desarrollo de la metalurgia. Estos objetos supuestamente pertenecen a los antiguos incas. Personalmente, no dudo que las civilizaciones antiguas tenían conocimientos extraordinarios en áreas aún no conquistadas por la humanidad moderna. Por eso, es indudable que los artesanos de hace 12.000 años crearon estas obras maestras. La máscara del dios Viracocha atrajo la mayor atención. Solo mide 1.7 milímetros de grosor y muestra la imagen de la gran deidad y varios símbolos de culto. Este artefacto demuestra que la cultura de los incas tardíos es pobre comparada con objetos de miles de años. La imagen de Viracocha permite precisar el origen de la pieza. Fue creado por los incas hace 12.000 años. Sin embargo, la historia moderna indica que el imperio inca es una de las civilizaciones más jóvenes. ¿Los historiadores ocultan la verdad sobre los incas o simplemente desconocen su cultura real? ¿No les recuerda a nada? Los anglosajones ocultaron la historia indígena para que América pareciera fundada en tierras de tribus nómadas sin educación, no sobre civilizaciones desaparecidas. Nuestros conocimientos eslavos también fueron depurados. No se puede confiar en la historia. Gracias a Dios, los artefactos revelan la verdad olvidada. La garganta de Olduvai en Tanzania es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. No es una ciudad perdida ni una tumba llena de tesoros. Es un barranco empinado en el Gran Valle del Rift en Tanzania. En este lugar, conocido como la garganta de Olduvai, se conservan las pruebas más antiguas de la existencia de los antepasados del ser humano. En los años 30, los paleoantropólogos Luis y Mary Leakey hallaron en la garganta de Olduvai herramientas de piedra y restos del cráneo de un primate llamado procónsul, de 25 millones de años. En ese año, Mary Leakey descubrió partes del cráneo y los dientes superiores del Paranthropus boisei, un antiguo hominino que vivió hace unos 1.750.000 años. En ese momento, Paranthropus boisei era el homínido más antiguo descubierto. Los Leakey y sus 2 hijos también descubrieron en la garganta de Olduvai a otro antepasado humano, el Homo habilis. En 1968, Peter Nsube descubrió en este lugar un cráneo de homínido Homo habilis de 1.8 millones de años de antigüedad. En 1986, arqueólogos de Tanzania y Estados Unidos hallaron cientos de huesos de una hembra de Homo habilis que vivió hace unos 1.8 millones de años. Huellas en el sarcófago. En 2005, un equipo de restauración trabajaba en un sarcófago egipcio en el Museo Fitzwilliam de Cambridge. El ataúd era de un sacerdote llamado Nespower Shefit, fallecido cerca del año 1000 a.C. Bajo la tapa hallaron las huellas de los dedos sucios del artesano que hizo el ataúd hace 3000 años. Los antiguos trabajadores manipularon la tapa interior antes de que secara el barniz. Por su impaciencia, sus huellas dactilares quedaron para la posteridad. Solo 11 años después, en 2016,
El artefacto fue mostrado en la primera gran exposición sobre artistas egipcios y la evolución de sus estilos durante más de 4000 años. El trono de Tutankamón, con 3300 años de antigüedad, era el lugar de honor donde se sentaba el gobernante y siempre se destacaba especialmente. En toda cultura, él era el principal y gobernaba en nombre de los dioses. El trono simboliza elección y poder. En 1922 se halló la tumba de Tutankamón, donde se encontró el trono de este joven faraón egipcio. Tutankamón falleció a los 19 años alrededor del 1323 a.C. El trono es interesante como insignia de gobernante, obra de arte y álbum familiar. La tumba no fue saqueada, así que el trono llegó casi intacto hasta la actualidad. Los ladrones solo robaron las piedras preciosas y algunos detalles de oro. El trono es de madera y está cubierto de láminas de oro. Los dibujos de mosaico están hechos con vidrio, cuarzo, esmalte y marfil. Aunque las piedras preciosas ya no están, el trono sigue siendo hermoso y los dibujos son muy informativos. Es precisamente la imagen en el respaldo del trono lo que lo convierte en un artefacto tan excepcional. Los dibujos difieren mucho de la representación habitual de los faraones, quienes debían aparecer como figuras autoritarias y firmes. Pero en el respaldo del trono de Tutankamón, él está colocado en un ambiente hogareño y agradable. El faraón está sentado relajadamente en la silla, mientras su esposa lo unge con aceites. Parece que están teniendo una dulce conversación familiar. Es la esposa de Tutankamón porque ambos llevan brazaletes iguales en los tobillos, símbolo de matrimonio. Vemos a un joven despreocupado. Los investigadores incluso afirman que está balanceándose. Si observas bien, las patas del trono en la imagen no están niveladas. La trasera es más alta que la delantera. Podrías pensar que esta silla no tiene relación con el trono como símbolo de poder. Los descansabrazos tienen serpientes aladas esmaltadas y el respaldo, 4 cobras con discos solares en la cabeza, símbolo de sabiduría. Las patas tienen cabezas de león arriba y garras abajo, simbolizando poder. No se sabe si el trono fue hecho para la tumba o si el faraón lo usó en vida. Al fin y al cabo, la imagen no indica vida después de la muerte. En México descifraron un antiguo friso descubierto en Oaxaca en 2018 que contiene glifos que simbolizan temas relacionados con supersticiones y jerarquía social. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México interpretaron los glifos del antiguo friso hallado en Oaxaca, lo que permite comprender mejor las normas culturales zapotecas y mixtecas. Se cree que el friso de 15 metros data entre 650 y 850 después de Cristo. Originalmente tenía una longitud de aproximadamente 30 metros. Adornaba la fachada principal de la estructura, probablemente una residencia conocida como Casa del Sur, donde era visible desde la bulliciosa plaza ceremonial. Al comunicar la importancia política y económica, los arqueólogos creen que los zapotecas destruyeron parte del friso y abandonaron el lugar, según fragmentos de una urna funeraria hallados aquí. Según Nelly Robles García, coordinador nacional de arqueología de la Institución de Patrimonio Cultural, se cree que los chuchiles eran ofrendas que posiblemente se realizaron con la intención de desmitificar el espacio. En Monte Albán hay amplias plazas y pirámides truncadas inspiradas en el estilo arquitectónico de tumbas elaboradas. Durante la colonización española en el siglo XVI, los mixtecos habitaron la zona y las investigaciones arqueológicas siguen. Un turista en Estados Unidos halló una vasija antigua. Kazajistán, 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 ve. En Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, Kazajistán, en Kazajistán, 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 en Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, 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 en Kazajistán, en Kazajistán, Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, Kazajistán, en Kazajistán, Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, Kazajistán. Desde entonces, para Braunu no es nuevo hacer hallazgos arqueológicos en Israel. En 2017 él participó en excavaciones en la zona donde hallaron un rollo antiguo intacto, semillas de aceituna y dátiles. Qumran, en el desierto de Judea, es famoso por sus cuevas y porque en 1947 un beduino halló accidentalmente los valiosos rollos del Mar Muerto. Debido a su ubicación remota y al aire seco, el desierto de Judea contiene una alta concentración de artefactos antiguos bien conservados. Por años, el desierto de Judea ha atraído a numerosos arqueólogos profesionales y aficionados como Brown. Arqueólogos e historiadores creen que cientos de judíos vivieron en Qumran en la antigüedad
basándose en los edificios hallados y los baños rituales judíos. Resina en el cementerio. En Inglaterra, junto al río Devon, se halló un barco de 27 metros usado como tumba. Este hallazgo ocurrió hace 8 décadas en Sutton Hoo, un antiguo cementerio considerado una de las sepulturas más importantes del Reino Unido. Según los científicos, el barco con metales preciosos y piedras es la tumba del rey Redbaldo, quien murió en el año 624 o 625 después de Cristo. Y sí, lo más intrigante fue la sustancia negra encontrada por todo el barco. Se creía que era un agente impermeabilizante, pero gracias a las mejores tecnologías que estuvieron disponibles en 2016, las pruebas repetidas mostraron un resultado inesperado. El material similar a la resina era un tipo raro de betún que se encuentra exclusivamente en Medio Oriente, pero no está claro qué hacía ese betún en el barco. Es posible que en ese momento se exportara. 5 tumbas antiguas intactas en Saqqara. Egipto mostró recientemente tumbas antiguas bien decoradas que fueron descubiertas en la necrópolis de los faraones cerca de la capital, El Cairo. 5 tumbas del antiguo reino, periodo del 2700 al 2200 a.C., fueron descubiertas a principios de este mes. Mustafa Basiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que los arqueólogos egipcios comenzaron las excavaciones en septiembre. Según él, las tumbas estaban destinadas a altos funcionarios, incluyendo supervisores en el antiguo Egipto. Las 5 tumbas están bien pintadas y decoradas. Las excavaciones siguen y los arqueólogos planean continuarlas, pues creen que hallarán más tumbas en la zona. El mayor mosaico romano en 50 años. El rascacielos de vidrio El Fragmento, una de las atracciones más nuevas de Londres, aparentemente comparte espacio con uno de los tesoros ocultos más antiguos de la ciudad. Mosaico romano de casi 2000 años hallado recientemente y casi intacto. Arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres hicieron el descubrimiento a principios de este mes durante excavaciones como parte de la preparación para trabajos de construcción. El equipo cree que el mosaico bien conservado decoraba el piso de un comedor romano. Según el Museo de Londres de Arqueología, es el mosaico romano más grande hallado en Londres en 50 años. Es un hallazgo raro para la ciudad, pues mosaicos de ese tamaño eran poco comunes en espacios urbanos estrechos. Se cree que la estructura original que contenía el mosaico era un mancio romano, o un hotel de élite que ofrecía alojamiento, establo y comedor. El tamaño de la casa y la lujosa habitación sugieren que servía a oficiales de alto rango y a sus invitados. El mosaico tiene 2 paneles. El mayor probablemente es de finales del siglo II o inicios del siglo I. Decorado con grandes flores coloridas, franjas de hilos entrelazados y nudos de Salomón, motivo común en los mosaicos romanos, usualmente representados como 2 óvalos con lazos. Los investigadores hallaron un paralelo con el mosaico de Trevris, sugiriendo que ambos lo realizaron artesanos romanos itinerantes, trabajando en Londres. Amuleto de Chrysocolla. Los egipcios tomaban muy en serio los colores y le daban a cada uno su propio significado y cualidad. Los investigadores sabían que el color verde simbolizaba en Egipto el crecimiento, la cosecha y la salud. Esto era tan importante que ponían escarabajos de piedra verde junto al corazón de las momias, pero nadie sabía por qué. El color verde también ocupaba un lugar importante cuando se trataba de los niños egipcios. Según antiguos registros y jeroglíficos, los jóvenes incluso usaban maquillaje verde. Un descubrimiento reciente muestra que los padres egipcios creían que podía proteger a su descendencia. Al analizar la momia de un niño, hallaron una bolsa de cuero con un amuleto de crisócola verde brillante. Cuando el niño murió hace 4700 años en Egipto, la malaquita era el mineral verde más común, mientras que la crisócola era rara y solo se hallaba en el Sinaí y el desierto oriental de Egipto. Una estatuilla similar de crisócola que muestra a un niño respalda la teoría de que ese mineral verde solo lo usaban los niños. Expertos coinciden en que el amuleto hallado con el niño, fallecido por malaria, buscaba asegurar salud y seguridad tras la muerte. Una tumba familiar con 20 momias. Uno de los hallazgos más significativos de la misión egipcio-italiana se realizó en 2019 cuando los arqueólogos descubrieron una tumba que fue utilizada varias veces durante muchos siglos, desde la época de los Ptolomeos hasta el período romano. Como muchas otras estructuras funerarias de la zona, también fue saqueada. No obstante, los científicos hallaron 35 momias y valiosos artefactos como vasijas,
camillas de palma, estatuillas y cartonaje. Arqueólogos de la misión egipcio-italiana exploraron al oeste de la ciudad cerca del mausoleo de Aga Khan III, construido en 1956 en el sitio de la antigua necrópolis de los siglos VI a.C. y 4 d.C. Científicos descubrieron una tumba saqueada en la antigüedad. Sin embargo, en ella todavía reposaban 20 momias bien conservadas que pertenecen al período greco-romano. Los arqueólogos destacaron la momia de un niño hallada con un cartonaje en un sarcófago de terracota. La tumba en sí consiste en 4 cámaras funerarias talladas en la roca, cuya entrada fue construida con bloques de arenisca y ladrillos de adobe. Según la profesora Patricia Piacentini de la Universidad de Milán, quien dirigió la misión por parte italiana, en esta estructura funeraria se enterraban miembros de una misma familia. Ella indicó que, además de las momias, los arqueólogos hallaron valiosos artefactos: una mesa de sacrificios, un collar de cobre, losas con inscripciones y figuras de madera de un ave mítica. Una olla sonriente. Rara vez se encuentra un alfarero antiguo con humor. Al desenterrar una olla de 4000 años, los arqueólogos vieron que les sonrió. En 2017, cerca de la frontera con Siria en Turquía, tras 7 años de excavaciones, hallaron otra olla rota que parecía no tener nada especial. Al armar los fragmentos en una gran olla barrigona, el equipo de restauración notó una carita sonriente, algo familiar hoy en día. Aproximadamente en el año 1700 antes de nuestra era, alguien presionó en la arcilla húmeda un par de ojos y lo resaltó con una sonrisa. El recipiente blanco de una sola asa, antes usado para sorbete, es hoy la carita sonriente más antigua conocida. El lugar donde lo hallaron se llama Carchemish y antes fue de los hititas. Una moneda rara con la imagen de un emperador romano asesinado. Un empleado del Museo Ripple Runai en Kaposvar Mate Varga y un voluntario descubrieron la moneda. A inicios de 2022 realizan excavaciones en un asentamiento romano en el condado de Somogy, suroeste de Hungría, pero no se revela la ubicación exacta. En la rarísima moneda de 5.6 gramos está representado el emperador Volusiano, quien gobernó el Imperio Romano entre los años 251 y 253 de nuestra era. El cogobernante de Volusiano fue Tribuniano Galo. Durante su gobierno, el Imperio Romano sufrió una gran epidemia de peste y una invasión persa en las provincias orientales. 2 años tras asumir el poder, Galo y Volusiano fueron asesinados por sus soldados durante la rebelión del gobernador de Moesia, Marco Emilio Emiliano, terminando así el gobierno de Volusiano. Las monedas con su imagen y denominación son poco comunes. Los arqueólogos desconocen el dueño de la moneda, pero al ser la única hallada ahí, es probable que alguien la haya perdido. Capturar algún viajero. En una cara de la moneda está el retrato de un emperador barbudo con corona radiante. En la otra aparece Libertas, diosa romana de la libertad. La moneda ahora forma parte de la colección numismática del Museo Ripple Runai, que antes solo tenía una moneda romana de oro. Birka Rob. Un letrero pequeño de Rob con la inscripción 1853 fue hallado en Charleston, Carolina del Sur, en 2021. Una placa cuadrada de cobre funcionaba como permiso, permitiendo al sirviente trabajar en la ciudad lejos de su dueño, quien pagaba entre $10 y $35 por ella. Se sabe que Charleston era el único lugar en Estados Unidos donde se otorgaban permisos de trabajo, lo que hizo que el artefacto fuera un hallazgo muy raro. La placa fue encontrada en el terreno del colegio de Charleston. Esto sugiere que el sirviente perdió el permiso mientras trabajaba en la construcción del edificio, que se terminó en 1785. Las placas de esclavos aparecieron en Estados Unidos en el siglo XVIII y se usaron hasta 1865. Normalmente llevaban un sello con la fecha, el oficio de roba y un número de registro. Esto se usaba como prueba de que el dueño de la persona esclavizada le había dado permiso para trabajar para otra persona, y fuera de la propiedad del dueño, Birka Tsaritsa Morneid. En 1900 el británico William Flanders Petrie, al investigar la necrópolis de el-Kaab en Abidos, Egipto, halló una tumba rica. El arqueólogo estaba muy contento y entusiasmado. Por la magnitud de la tumba, concluyó que era el refugio final de un faraón desconocido. Con el tiempo, admitió que la tumba pertenecía a una mujer llamada Morneid, quien gobernó Egipto hacia el 2950 a.C. Y me gustaría contarles lo hermosa que era, cómo conquistaba otros estados, tenía romances o construía grandes obras, pero no puedo, ya que casi no se sabe nada de la reina Morneid. Sin embargo, puede reclamar el título de la primera mujer
en la historia mundial que gobernó un estado por sí sola. Su personalidad era extraordinaria. Tras la muerte de su esposo, el faraón Jet, Morneid fue regente de su hijo, el futuro faraón Deni. Durante unos 10 años, cuando Pitri halló la tumba, nadie conocía a la diosa Neit. Por eso confundió a Morneid con un faraón de nombre raro. En tiempos antiguos, Neit protegía a princesas y reinas. Se nombró Morneid en honor a la diosa, significando favorita de Neit. No se conoce nada sobre los padres de Morneid, pero es probable que, según la tradición real egipcia, fuera hermana o prima de su esposo. Los matrimonios se realizaban dentro de la familia para que el poder no pasara a otra familia. El bisabuelo de la reina pudo ser el primer faraón de Egipto, Narmer. La tumba de Morneid difiere de las pirámides comunes. En ese tiempo construían mastabas, edificaciones planas semejantes a palacios con almacenes y cámaras funerarias, para sirvientes, funcionarios y animales que, según la costumbre sanguinaria, eran sacrificados para acompañar y servir a la señora en el más allá. En todas las cámaras de la mastaba de la reina Morneid había habitantes con la cruz dorada y runas de Northumbria. Cerca de la ciudad de Bereca, a orillas del río Tweed, fue descubierta una reliquia milenaria por arqueólogos aficionados. Esta reliquia era una cruz pectoral de oro puro, pero lo más interesante era que en toda su superficie había signos rúnicos. Al descifrar solo una parte de los signos rúnicos, los científicos pudieron identificar un nombre que no habían encontrado antes. Hace más de 1000 años, el territorio donde hallaron la cruz era parte del reino de Northumbria. Eso no es todo. Los científicos creen que también hubo un centro religioso aquí. Los arqueólogos aficionados analizaron el hallazgo. Los objetos antiguos encontrados no se reconocen inmediatamente como valiosos. Primero, el objeto descubierto debe ser estudiado cuidadosamente, y solo después de eso los científicos pueden reconocerlo como un valor arqueológico. Esto puede tomar años. Confirmar el valor arqueológico de la Cruz de Oro tomó cerca de un año. El hallazgo literalmente dejó perplejos a los científicos, ya que pensaban que estaba hecho de una aleación, pero resultó que era de oro puro. Los científicos lo fecharon entre los siglos 8 y 9. Sorprendió a los científicos que casi toda su superficie estuviera cubierta de símbolos. Hasta ahora, los científicos solo han logrado descifrar una parte de ellos, pero todos forman una sola palabra: Eodruf, un nombre que nunca antes se había encontrado en la ciencia. Ahora los científicos conocen el nombre probablemente del dueño de la cruz. Ahora solo les queda especular quién era él. Probablemente pertenecía a la clase alta, pues una persona común difícilmente podría pagar una joya así. Los científicos sugirieron que es una abreviatura del nombre Eordwulf, hallado varias veces en fuentes históricas. Además, uno de los reyes de Northumbria llevaba ese nombre, y su destino fue bastante triste. Fue derrocado y luego expulsado del reino. Nuevas huellas de una civilización antigua. Los científicos llevan años intentando resolver el misterio de la metrópoli antigua, incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como la Ciudad Quemada. La ciudad se fundó alrededor del 3200 a.C. Los científicos también saben que fue habitada al menos 4 veces. Es decir, la reconstruían cada vez después de incendios catastróficos que destruían completamente la ciudad. Como el ave fénix renacía de las cenizas, las excavaciones de este año dieron a los arqueólogos artefactos raros, con los que esperan obtener nueva información sobre esta ciudad misteriosa. Casi todas las misiones arqueológicas en esta ciudad buscan resolver el misterio de la ciudad que ha perecido varias veces. Y lo más importante, ¿por qué siempre fue reconstruida desde las ruinas? Este año, arqueólogos hallaron nuevos rastros de antiguos asentamientos en este lugar. Además de restos de construcciones antiguas, se hallaron muchos artefactos, algunos muy raros. Los arqueólogos excavaron trincheras en antiguas construcciones, esperando descubrir las primeras capas de asentamiento. De excavaciones previas, los científicos aprendieron que los habitantes de esta ciudad eran hábiles en tejido y artesanía. Ellos crearon sorprendentes objetos decorativos y eran muy hábiles tallando piedra. Gigantía es un antiguo templo sorprendente. En la cima de la meseta Shahara, en la isla de Gozo, que pertenece a Malta, se encuentra el antiguo complejo de templos Gigantía. Literalmente, este nombre se traduce como la Torre de los Dioses. Este complejo consta de 2 templos, el del sur y el del norte. Están juntos y rodeados por un muro de bloques de piedra caliza, algunos de hasta 5 metros de alto y 50 toneladas de peso. Y ahora lo más interesante. La antigüedad de este complejo es de aproximadamente 5500 años,
y fue construido en una época en la que aún no existían herramientas de hierro e incluso ni siquiera se habían inventado. El complejo de templos de Gantija es un majestuoso conjunto neolítico. Sus paredes, hechas de bloques de piedra caliza, se mantienen unidas solo por su peso, sin mortero. Los habitantes locales creen que estos templos fueron construidos por una antigua raza de gigantes para adorar a sus dioses. Ambos templos, en su proyección, se parecen a una hoja de arce redondeada. ¿Cómo los malteses construyeron esas estructuras y movieron los bloques pesados? Los investigadores piensan que quizás usaron piedras redondas como rodamientos de bolas. Las piedras se hallaron cerca del templo, pero transportar la caliza al sitio es solo la mitad del trabajo. Había que subir los bloques. ¿Realmente los levantaban a mano? Probablemente no. Usaban palancas. Cerca del templo sur se colocó un bloque con una hendidura que, según científicos, servía para abluciones antes de entrar. En sus 5 ábsides había varios altares, y por la gran cantidad de huesos hallados, ahí se realizaban sacrificios a los dioses. Arqueólogos creen que el complejo de Gigantilla se dedicaba al culto a la fertilidad. En los templos y alrededores hallaron muchas figurillas vinculadas a este culto. Lamentablemente, en 1827, el coronel John Otto Bayer, vicegobernador de la isla de Gozo, dio la orden de limpiar el área del monumento de basura. Al retirar la tierra junto con la basura, se perdieron posibles hallazgos arqueológicos valiosos que habrían ayudado a entender el misterio de esta estructura. Sorpresa del pozo. Es una de las piedras preciosas más raras y únicas del mundo. Sri Lanka es uno de los mayores proveedores de piedras preciosas en el mundo. Solo en 2020, el país insular ganó $500 millones por la exportación de minerales valiosos. Aquí están las minas de zafiros más antiguas del mundo, que abastecían el tesoro del rey Salomón. Y el año 2021 estuvo marcado para Sri Lanka por varios hallazgos importantes y especialmente valiosos, uno de los cuales fue descubierto en un pozo en la región de Sapura. Esto sucedió en el verano de 2020. Los trabajadores estaban cavando un pozo en el patio de un joyero local cuando se toparon con una enorme piedra. El joyero, al ver el hallazgo, ordenó sacarlo del pozo para examinarlo mejor, aunque solo fuera un momento. La piedra pesó 510 kilogramos. Tras una inspección, se halló una gran pepita de zafiro que el joyero reportó de inmediato a las autoridades. Casi un año fue necesario para limpiar la piedra de suciedad, impurezas y enviarla a peritaje. En julio de 2021, tras eso, el hallazgo se presentó al mundo y lo difundieron los principales medios. El peso total de la piedra es 2.5 millones de quilates. Claro, un gigante así debía tener nombre, así que lo llamaron Serendipity, que en ruso es intuición. Gomini Soisa, de la Administración Nacional de Gemas y Joyería de Sri Lanka, indicó que este zafiro tiene unos 400 millones de años y su valor estimado es de $100 millones. En septiembre de 2021, en una mina cerca de Ratnapura, hallaron una piedra de zafiro de 310 kilogramos. El hallazgo se presentó al público a principios de diciembre y hasta el momento no se ha anunciado su valor. Se dará a conocer después de la certificación. Sin embargo, la piedra ya recibió un nombre: la Reina de Asia. Descifraron una inscripción del siglo XIV en la isla de Giresun, que se encuentra a 12 kilómetros de la provincia turca de Giresun, en la costa sureste del Mar Negro. Se descubrió una inscripción del siglo XIV. Esta isla, a lo largo de toda su historia, ha sido conocida por diferentes nombres y ha conservado huellas de vida desde tiempos antiguos. Por esto se volvió protagonista de numerosas leyendas y relatos mitológicos. Por ejemplo, es famosa por haber sido hogar de las amazonas. También está la mitología de cómo Heracles vino aquí en busca del vellocino de oro. Las excavaciones consecutivas se han llevado a cabo aquí desde 2009. Y durante este tiempo, los arqueólogos han hecho muchos descubrimientos importantes. Entre los hallazgos destacan objetos de cerámica, frescos, monedas y restos esqueléticos. Además, aquí se encontraron ruinas de muros de templos, pozos y tumbas. La inscripción mencionada fue hallada en la isla el año pasado y, según los científicos, tiene un gran significado, ya que aporta nuevos datos sobre la historia, tanto de la isla como de toda la región. La inscripción estaba en el piso de una torre y corresponde al gobierno de Alexeios III Megas Komnenos, emperador de Trapezunda. Fue hecha con plumas de ganso sobre una losa de terracota de 30 por 50 centímetros. En ella se dice que las construcciones y los muros en la isla fueron encargados por la honorable María, esposa de Pinkernes Kyriakos, hijo del gobernador de Giresun Rustam. Este nombre lleva a científicos a hablar de matrimonios estratégicos entre los beks turcomanos
y la dinastía dinámica. Los Komninov son una antigua familia aristocrática bizantina conocida como los Grandes Komninos. Los científicos destacan que la inscripción es importante porque es una obra única escrita con el alfabeto regional del Imperio de Trebisonda. El retrato humano más antiguo. Ante ustedes está, al parecer, el retrato humano más antiguo que se ha conservado en la Tierra. La mujer con el rostro desfigurado vivía en el sur de la actual Chequia, entre rinocerontes, esculturas y hogueras rituales. Y imagínense, ella era chamán. Sí, esta es la evidencia más antigua de que antes del inicio de la historia no existía discriminación de género entre los sacerdotes. Al parecer, la apariencia inusual de nuestra dama influyó en la elección de su profesión. Un negociador con los espíritus debe ser inusual. La parte izquierda de su rostro es distinta a la derecha y su ojo es extraño por una lesión de nacimiento. El retrato escultórico de la dama chamán, de unos 25 a 27 mil años, fue hallado en un asentamiento paleolítico al pie de una colina rocosa. Allí donde hoy es Moravia del Sur, el pueblo vecino se llama Dolní Věstonice, así también nombraron el asentamiento. El clima aquí es bendecido. En tiempos de la misteriosa chamán, en Moravia hacía frío y había renos, leones cavernarios y rinocerontes lanudos. Y mamuts, claro. Tras una cerca y colmillos de mamut, había chozas redondas, similares a los chums de Nenets y Cantis, cada una con 1 a 5 fogones bien organizados. Los arqueólogos encontraron en las cenizas restos de cientos de figurillas de cerámica de esos mismos leones rinocerontes, así como de las Venus paleolíticas. Aquí también se halló la cerámica más antigua del mundo. ¿Qué tipo de cerámica? Miren esta Venus, una obra maestra incluso hoy. Los habitantes de Stoyanka o bien se movían mucho por el continente, o comerciaban con países lejanos. Aquí hallaron conchas del Mediterráneo, cuya costa más cercana está a más de 500 kilómetros más. Antes se creía que los primeros tejedores humanos surgieron hace 5 a 8 mil años, pero no es cierto. Recientemente hallaron impresiones de telas finas de lana en cerámica de Dolní Věstonice, así que la dama chamán usaba vestidos y no solo pieles de mamut. Los mamuts eran su principal fuente de proteína, pero un 25% provenía de peces de agua dulce capturados con redes. ¿Cómo sabemos todo esto sobre su profesión y su alimentación? Pues la encontraron, a esta dama, bajo el piso de una de las chozas, años después del descubrimiento del retrato. A la mujer, de aproximadamente 36 a 45 años, la enterraron con una red en las manos. Encima le pusieron 2 omóplatos de mamut con signos extraños y cubrieron todo con sagrada ocre rojiza. De hecho, más o menos así es como los pueblos del extremo norte enterraban a sus chamanes incluso en tiempos históricos. Su cráneo está deformado del lado izquierdo, justo como en el famoso retrato. Arqueólogos de la Universidad de Alaska en Fairbanks hallaron varias cuentas azules diminutas en 3 sitios de Alaska, fabricadas en Venecia durante el Renacimiento. Los científicos dicen que este descubrimiento podría reescribir la historia del descubrimiento de América. Los científicos creen que Colón no fue el primer europeo en pisar tierras americanas. Probablemente fueron los vikingos, que llegaron a América casi 500 años antes que él. Sin embargo, ahora los especialistas creen que tras los vikingos, otros europeos también pudieron estar en estas tierras, como Michael Kunz y Robin Mills. La nueva investigación halló cuentas de vidrio en 3 sitios distintos cerca de la cascada Brooks en Alaska. Antes vivían los Inuit aquí. Los arqueólogos ya hallaron cuentas y adornos en la zona, pero en esta ocasión el hallazgo fue único, pues además de las cuentas, los científicos encontraron pulseras, anillos y una cuerda de fibra vegetal. Fue precisamente esta cuerda la que ayudó a los investigadores a realizar la datación por carbono y a determinar la época en que se crearon los artefactos. El análisis mostró que los objetos datan de los años 1397 a 1488 después de Cristo. Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Este rango de tiempo también fue confirmado por análisis de carbón que se encontró cerca de los hallazgos. Los investigadores señalan que estas cuentas probablemente sean los productos europeos más antiguos conocidos en América. Es posible que los pueblos originarios de América hayan contactado a personas que estuvieron en Italia o comerciaron objetos de ahí, comprándolos a otros. Como Venecia en los años 1400 era el centro europeo de producción de vidrio, muchos comerciantes enviaban artículos de ese lugar a través de la ruta de la seda, que conectaba Europa y Asia. Así pudieron llegar las cuentas al lejano oriente de Rusia y luego a Alaska. Rollos de plata. Ketevjina, Ketevjina. Las excavaciones arqueológicas de Ketevjina son un conjunto de cámaras funerarias excavadas en roca, al suroeste de la antigua Jerusalén, camino a Belén. En 1979 los arqueólogos realizaron un gran descubrimiento aquí. Encontraron 2 placas de plata enrolladas como pergaminos.
Tenían inscripciones en hebreo antiguo. Se cree que estos pergaminos se usaban como amuletos y datan del siglo VII a.C. Los textos en estos amuletos contienen las citas más antiguas conservadas de la Torá, figuras de Acámbaro. Un hallazgo arqueológico que hasta hoy sigue generando muchas controversias en el mundo científico. Algunos investigadores afirman que la colección es una falsificación hábil, mientras que otros están seguros de su autenticidad. Actualmente las figurillas están en el Museo de Acámbaro y atraen turistas de distintos países. La colección incluye pequeñas figurillas de barro hechas en forma de animales, dinosaurios y personas. Las piezas fueron recolectadas por el inmigrante alemán Waldemar Julsrud. Él afirmaba que encontró el primer objeto cerca de una montaña que estaba cerca de Acámbaro. Luego Julsrud halló objetos parecidos entre los habitantes y decidió comprarlos. Se han encontrado las construcciones más antiguas en los Emiratos Árabes Unidos. Las ruinas halladas por los arqueólogos son 500 años más antiguas que las edificaciones más antiguas conocidas en los Emiratos Árabes Unidos. Hasta ahora, los arqueólogos que estudian el patrimonio de los Emiratos Árabes Unidos siguen añadiendo nuevos capítulos a la historia de esta tierra. En la isla Gaga, ubicada al oeste de la ciudad de Abu Dhabi, los científicos encontraron estructuras de piedra y artefactos creados hace 8.500 años. El récord anterior de las construcciones más antiguas en los Emiratos Árabes Unidos pertenecía a las ruinas de la isla Maragua y son 500 años más jóvenes. En capas de 5.800 a 5.600 años se halló una perla, lo que indica un comercio establecido. Basado en estos y otros hallazgos, se pensaba que los primeros asentamientos en la zona surgieron en el Neolítico con el desarrollo de rutas marítimas comerciales. Una construcción de 8.500 años prueba que ya vivía gente aquí antes. Las islas de Abu Dhabi eran fértiles y el comercio con países lejanos aumentó su prosperidad. El edificio encontrado consiste en simples habitaciones circulares, cuyas paredes están hechas de piedra. No se ha determinado su altura total. Aún quedan piedras puestas a 1 metro de altura. Allí la gente vivía todo el año. De esto hablan numerosos artefactos, incluyendo puntas de flecha de piedra hábilmente trabajadas que se usaban para la caza. Los habitantes disfrutaban de los ricos regalos del mar. Aún no se sabe cuánto tiempo existió este asentamiento, pero tras ser abandonado, no fue olvidado. Hace casi 5.000 años, una persona fue enterrada en las ruinas. Esta es una de las pocas sepulturas de este periodo conocidas en las islas de Abu Dhabi. Manga Sella. Ese era el nombre de la primera ciudad rusa más allá del Círculo Polar Ártico en el siglo XVII. Surgió en 1607 en el río Taz, en Siberia. Fue creado principalmente para ejercer control gubernamental sobre la ruta marítima de Manga Sella que conectaba el Mar Blanco con Priovi. A través de Manga Sella llevaban harina, pan, sal y otros productos a Siberia y exportaban una enorme cantidad de pieles. La ciudad era rica y su riqueza incluso dio origen a leyendas, llamando a Manga Sella la que hierve en oro. Lamentablemente, la ciudad existió menos de un siglo. Los habitantes abandonaron Manga Sella. El cambio en las rutas de colonización de Siberia y el agotamiento de la caza de pieles fueron decisivos en esto. Manga Sella dejó de ser interesante para sus habitantes, pero no para los arqueólogos. Pushelevsky hizo las primeras excavaciones en estos lugares en 1862. Las excavaciones revelaron que Manga Sella tenía la clásica división rusa: ciudad, Kremlin y Posad. El mapa de Madaba es el mapa más antiguo conservado de Tierra Santa, especialmente de Jerusalén, y forma parte del mosaico del piso de la iglesia bizantina de San Jorge, en Madaba, Jordania. El mapa fue hallado en una remodelación de la iglesia en 1884 y data entre 560 y 565 después de Cristo. El mapa originalmente mostraba gran parte del Medio Oriente, desde el sur de Siria hasta el centro de Egipto, pero la mayor parte del mosaico ya estaba destruida al ser descubierto. Sin embargo, la parte del mapa que muestra Jerusalén permaneció intacta. Incluye una ciudad fortaleza de forma ovalada con 6 puertas, 21 torres y varias docenas de edificios y estructuras. Los visitantes de Madaba pueden ver el mapa en persona. Una copia del antiguo mapa también se conserva en el Instituto Arqueológico de la Universidad de Gotinga en Alemania. Una característica inusual: los primeros fósiles del dinosaurio de pico de pato, Ainabia odiseo, se hallaron en Marruecos. Ainabia, en árabe, significa extranjero. El hallazgo sorprendió a los especialistas, ya que estas especies solo se habían visto en Europa. En la era de los dinosaurios, los continentes estaban divididos por un océano profundo, por lo que los investigadores buscaron cómo llegaron a África. La especie Ainabia odiseo
vivió a finales del período Cretácico, hace 66 millones de años. Estos dinosaurios eran herbívoros y, a diferencia de otros pico de pato, más pequeños. Los científicos explicaron su sorpresa después del hallazgo en África. Es como encontrar un canguro en Escocia. Los especialistas analizaron dientes y mandíbula y concluyeron que era de la subfamilia de dinosaurios pico de pato, los lambeosaurinos. Los científicos piensan que tenían crestas óseas en la cabeza. Primero vivieron en América del Norte, luego se extendieron a Asia y Europa, pero nunca se han encontrado sus fósiles en África. Los investigadores aseguran que los dinosaurios no llegaron al continente por tierra. Según los científicos, seguramente el animal llegó allí por agua. Se cree que estos representantes eran buenos nadadores con patas y colas fuertes. Sus restos hallados en depósitos fluviales y rocas marinas indican que podían desplazarse en el agua. Un diente que tiene 10 millones de años. Científicos alemanes temen que su hallazgo obligue a reescribir la historia de la humanidad. Es un diente hallado cerca de la comuna alemana de Eppelsheim. Antes, los investigadores solo habían encontrado algo similar en Etiopía. El gran parecido de los dientes hallados los sorprendió, por lo que tardaron más de un año en verificar la datación antes de declarar algo. La edad del último diente encontrado es de casi 10 millones de años. Uno de los templos budistas más antiguos del mundo. Los fragmentos de piedra datan del siglo II a.C. Arqueólogos italianos hallaron en Baricote, Pakistán, uno de los templos budistas más antiguos. Los fragmentos de piedra y artefactos son de la segunda mitad del siglo II a.C. Los especialistas italianos trabajan en Gandhara desde 1955, pero solo ahora han hecho grandes descubrimientos. Baricote, donde actualmente trabajan científicos italianos, es mencionada en textos griegos y latinos como Basira o Bagrasta. Fue una de las ciudades sitiadas por Alejandro Magno. Este lugar fue clave en la administración de los territorios agrícolas del Valle de Suat, donde el microclima permite cosechar grano o arroz 2 veces al año. Para Alejandro Magno, Baricote se convirtió en una especie de granero del cual se aprovechó antes de continuar su campaña hacia la India. Científicos italianos hallaron que el antiguo templo en Baricote era cilíndrico, medía 3 metros de alto y estaba sobre un podio absidal durante el reinado del rey indogriego Menandro I. Además, en el lugar donde se construyó el templo, antes había una estructura aún más antigua. Los arqueólogos hallaron fragmentos de inscripciones en cerámica con escritura Kharoshthi y varias monedas. Los científicos creen que a lo largo de su larga historia, el templo en Baricote fue objeto de actos de vandalismo en varias ocasiones y fue abandonado a inicios del siglo III d.C., cuando la ciudad baja fue destruida por un terremoto. El monstruo marino peruano. Actualmente, las ballenas son vistas como criaturas amables e inofensivas, pero la antigua ballena que habitó las aguas de Perú hace 36 millones de años no encajaba en esa imagen. El temible animal, al que llaman monstruo marino, alcanzaba los 17 metros de longitud y tenía dientes afilados como navajas, lo que le permitía alimentarse de animales grandes, incluyendo atunes y tiburones. Este hallazgo destaca por su excelente conservación. Este animal fue uno de los mayores depredadores de su época. Su cráneo, con dientes largos y afilados, se halló el año pasado en el desierto de Ocucalli, Perú. En ese tiempo, el mar peruano era cálido. Estos fósiles nos permiten reconstruir su historia. Entonces, los científicos creen que el cráneo era de un basilosaurio, un cetáceo acuático antecesor de ballenas, delfines y marsopas. Aunque el nombre basilosaurio significa lagarto real, el animal no pertenece a los reptiles. Sin embargo, científicos afirman que sus movimientos podían parecerse a los de una gran serpiente. El depredador Ocucalli, como lo llamaron los científicos, usaba sus poderosos dientes para alimentarse de atún, tiburones y bancos de sardinas. Los investigadores señalaron que al morir el basilosaurio, su cráneo se hundió al fondo marino y se fosilizó rápidamente. Los primeros cetáceos, como el basilosaurio, evolucionaron de animales terrestres hace unos 55 millones de años. Para el Eoceno tardío, de 56 a 34 millones de años atrás, los cetáceos ya se habían adaptado completamente a la vida marina. El desierto de Ocucalli es rico en fósiles, lo que permite a los científicos rastrear 42 millones de años de evolución. Hace 70.000 años, la humanidad estuvo al borde de la extinción. El ser humano, como especie, estuvo a punto de desaparecer hace unos 70.000 años, según lo demuestra una investigación genética recién realizada. Científicos creen que en algún momento solo sobrevivían unas 2.000 personas en la Tierra,
Durante mucho tiempo, el ser humano fue casi una especie en peligro de extinción, vulnerable a enfermedades, desastres y conflictos. Si en ese momento histórico al menos uno de esos factores hubiera actuado en contra del Homo sapiens, simplemente no estaríamos aquí hoy. Además, como resultado de ese mismo experimento genético del que escribe el American Journal of Human Genetics, los investigadores concluyeron que el ser humano salió de África por primera vez aproximadamente en la misma época, hace 70.000 años. A diferencia de sus parientes más cercanos, los chimpancés, todos los humanos tienen un ácido desoxirribonucleico prácticamente idéntico. Es más, incluso dentro de un mismo grupo de chimpancés, los individuos tienen más diferencias en la estructura de su ácido desoxirribonucleico que todos los humanos entre sí. 6.000 millones de personas viven actualmente en la Tierra. Según informa la British Broadcasting Corporation, científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y de Rusia, ver lo que pasa con el Homo sapiens. Entonces no somos Homo sapiens. Años. El ser humano estuvo literalmente al borde de la extinción y todos los representantes actuales de la humanidad son descendientes de un pequeño grupo que logró sobrevivir en su momento. Su número probablemente no superó las 2.000 personas durante el período crítico. El árbol genealógico más antiguo del mundo. Análisis de ácido desoxirribonucleico antiguo, uno de los sepulcros neolíticos mejor conservados del Reino Unido, que tiene casi 6.000 años de antigüedad, muestra que 27 de las 35 personas encontradas en su interior pertenecían a 5 generaciones continuas de una misma familia extensa. El túmulo de Hazleton North en Cotswold Hills, en el oeste de Inglaterra, es uno de los sepulcros neolíticos mejor conservados del Reino Unido. En los años 80 se hallaron restos de 35 personas en su interior. Todos ellos vivieron hace entre 5.600 y 5.700 años, unos 100 años después del inicio de la agricultura en esa zona. Hace años, especialistas extrajeron material genético de estos restos. En un estudio reciente, científicos usaron estos datos genéticos para reconstruir las relaciones entre todas estas personas. El análisis reveló que la mayoría de los enterrados en la tumba descendían de 4 mujeres que tuvieron hijos con el mismo hombre. Estos resultados sugieren que en la sociedad política de esa época existían matrimonios polígamos. Los investigadores creen poco probable que este antepasado masculino tuviera 4 esposas sucesivas. Más bien, probablemente tuvo varias al mismo tiempo. Los resultados muestran que los hombres usualmente eran enterrados con su padre y hermanos, lo que indica linaje patrilineal. Los enterrados de generaciones siguientes estaban ligados a la primera generación por parientes masculinos. El equipo identificó a 8 personas sin parentesco biológico en el árbol genealógico, de las cuales 3 eran mujeres. Es posible que tuvieran pareja en la tumba, pero no hijos. Quizá también tuvieron hijas, pero al irse al crecer, eso explicaría que no estuvieran. En la tumba bajo Notre Dame se encontraron antiguas sepulturas y un sarcófago. Varias tumbas y un sarcófago de plomo fueron descubiertos en Notre Dame durante la reconstrucción de la catedral después del incendio de 2019, así lo informa The Guardian citando al Ministerio de Cultura de Francia. Se supone que el sarcófago fue fabricado para un alto funcionario en la década de 1300. Por el peso de la tierra y piedras, se deformó. Para examinarlo, el equipo de expertos usó una minicámara endoscópica. Se ven pedazos de tela, cabello y una almohada de hojas en la coronilla del difunto. Es un fenómeno bien conocido cuando se enterraba a líderes religiosos. Que estos elementos vegetales sigan dentro indica que el cuerpo está muy bien conservado. Además de las tumbas, hallaron partes de esculturas pintadas, identificadas como fragmentos de la reja original del crucero del siglo XIII que separaba el altar de la nave. Armas de 1700 años de antigüedad. En Noruega, un grupo de arqueólogos anunció la excavación de varios escondites hechos hace más de 1700 años por cazadores de ciervos en Noruega. El derretimiento del hielo permitió hallar varias puntas de flecha y palos para ahuyentar. Si quieres matar a un reno con arco y flechas, necesitas acercarte lo más posible. En las montañas de Sandgrafskaret, al oeste de Noruega, los cazadores no tenían dónde esconderse y construyeron un refugio. El grupo de arqueólogos halló 5 flechas, 3 de ellas de sangre, en San Petersburgo,
en Hankestad, en San Petersburgo, en San Petersburgo, en Hankestad, en San Petersburgo, en San Petersburgo, en San Petersburgo, San Petersburgo, en San Petersburgo. Cuando el deshielo permitió descubrir artefactos antiguos, en 2011 se encontró un paso que los vikingos usaron hace más de 1000 años. En ese momento, el equipo encontró una túnica de lana muy bien conservada, usada hace 1600 años. En 2020, arqueólogos hallaron cientos de huesos de astas de ciervo y decenas de flechas en las montañas de Jotunheimen, Noruega, relacionado con el calentamiento global. Recientemente, 7 años tras hallar un esquí en el hielo de Dýrgardena, el equipo encontró un segundo, formando el par de esquís más antiguo descubierto. En China se ha descubierto una cultura de la Edad de Piedra. En la revista Nature, un grupo de especialistas informa sobre el hallazgo de restos de una cultura de la Edad de Piedra al oeste de Pekín, China. Hace 40.000 años, antiguos homínidos usaban el arru y creaban pequeñas herramientas de piedra. Este lugar muestra una visión única de la vida de nuestros antepasados en esa región. El yacimiento está en la cuenca de Niewan, norte de China, a 2.5 metros de profundidad bajo sedimento olivítico oscuro de hace entre 41 y... El equipo halló restos animales, más de 430 huesos de mamíferos, un hogar, señales de procesamiento y uso de ocre, una herramienta ósea y más de 380 artefactos líticos pequeños. Son pequeñas herramientas y artefactos hechos de piedra tallada o pulida. La presencia de ocre procesado es de especial interés para los investigadores. Sabemos que en esa época los humanos y sus parientes ya usaban este pigmento desde hace tiempo. La evidencia de procesamiento en Siama Bay incluye 2 piezas de ocre con minerales algo distintos. Los investigadores explican que hallaron estos artefactos muy juntos sobre un área de sedimento enrojecido. Con los datos actuales no pueden precisar cómo se usó el pigmento, pero rastros de ocre pudieron hallarse en varias herramientas de piedra aquí. Estas herramientas indican que el pigmento pudo usarse como aditivo al trabajar pieles o como adhesivo para unir mangos y piedras. Sin embargo, no se descarta que esta ocre también pudiera haberse utilizado con fines simbólicos, como la pintura rupestre o la pintura corporal. Una pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué homínidos arcaicos ocuparon este lugar hace 40.000 años? Algunas evidencias apuntan a Homo sapiens, aunque no se han encontrado restos humanos fosilizados en este lugar. Restos humanos modernos se encontraron en un sitio más reciente, ubicado a unos 110 kilómetros de aquí, así como en otro sitio de esta región, la Cueva Superior de Chou. Sin embargo, es posible que los neandertales y los denisovanos todavía visitaran esta zona en ese entonces. Un tambor con más de 5.000 años de antigüedad. Una escultura de Creta de 5.000 años hallada en Yorkshire del Este fue nombrada la obra prehistórica más importante encontrada en el Reino Unido en el último siglo. El objeto, cuyo propósito aún no ha sido determinado, pronto será exhibido en el Museo Británico. Es uno de los 4 ejemplares conocidos de este tipo. Los otros 3 tambores de Fulton fueron descubiertos en 1889 en el lugar de entierro de un niño en North Yorkshire, a unos 400 kilómetros de Stonehenge. Desde entonces, todos pasaron a la colección del Museo Británico. Actualmente son de los objetos antiguos más famosos y enigmáticos hallados en Gran Bretaña. Se conoce poco sobre los tambores de Fulton, pero un nuevo hallazgo a menos de 30 kilómetros de Burton Agnes podría ayudar a los investigadores. The Guardian informa que este tambor fue hallado en 2015 en la tumba de 3 niños enterrados juntos y tomados de las manos. El artefacto se colocó en la cabeza del niño mayor, junto con una bola de creta y un alfiler de hueso pulido. El lugar de entierro se encuentra a unos 380 kilómetros de Stonehenge. Como los otros 3, este tambor, decorado con rostros humanos y patrones geométricos, fue tallado en creta local. Al parecer, era un instrumento musical inservible. Este objeto, al igual que los otros 3, está tallado de una sola pieza de creta y no tiene una cavidad de resonancia interna. Arqueólogos creen que fue una escultura artística y talismán para proteger a niños fallecidos. Decenas de esqueletos decapitados. Durante las excavaciones en el asentamiento romano en Buckinghamshire, Inglaterra,
Los arqueólogos encontraron alrededor de 40 esqueletos decapitados, la mayoría Fendilow enterrada en tumbas con las cabezas cortadas entre las piernas o a los pies. Los investigadores piensan que eran criminales ejecutados. Arqueólogos excavaron recientemente ruinas de una ciudad romana antigua en Fleet Marston, cerca de Aylesbury, Inglaterra, antes de construir el tren de alta velocidad 2. Las excavaciones revelaron la Britania romana de hace 2000 años. Los investigadores resaltaron edificios con evidencia de viviendas y otros destinados a actividades comerciales e industriales. El equipo halló más de 1200 monedas cerámica, cubiertos, dados, campanas y pesos de plomo. Estos hallazgos muestran que este territorio era una zona de comercio y actividad. La carretera ampliada pudo usarse para estacionar carretas y puestos de mercado. Según un informe, además de su gran población, la ciudad era probablemente una parada clave para viajeros y soldados rumbo a la guarnición de Bolchester y de regreso. Los investigadores hallaron un cementerio romano tardío con más de 425 entierros, el mayor conocido en Buckinghamshire. Entre los enterrados también había varias personas decapitadas, alrededor del 10% de las sepulturas, y sus cabezas fueron colocadas entre sus piernas. Las sepulturas decapitadas no son desconocidas en la cultura romana, especialmente en la Britania romana, pero siguen siendo raras. Además, la cantidad de personas involucradas en este caso es inusualmente grande. Pero, ¿por qué les cortaron la cabeza? La decapitación fue uno de los 4 métodos principales de ejecución según la ley romana, y era común entre los legisladores en la Britania romana. Lo que apoya esta hipótesis es que algunas personas, aparentemente de rodillas, fueron golpeadas por detrás con una hoja muy afilada. Uno de los detalles más sorprendentes es que estas tumbas no se diferencian en nada de las demás. Estas personas son enterradas con mobiliario funerario común, a veces en ataúdes y junto a otros cuerpos en cementerio. Se cree que los familiares de las víctimas querían enterrar la cabeza con el cuerpo para que el alma bajara al inframundo y no permaneciera cerca, persiguiendo a los vivos. También temían que el cadáver se recompusiera y saliera de la tumba, por eso la cabeza se colocaba lejos del cuello. 18.000 fragmentos de cerámica que muestran la vida cotidiana del antiguo Egipto. Arqueólogos hallaron fragmentos de cerámica en Artrebis, antigua ciudad egipcia a unos 200 kilómetros al norte de Luxor. Se cree que muchos de estos borradores incluso pertenecieron a una antigua escuela. Desde principios de 1900 no se hacía un hallazgo similar en Deir el Medina, donde hallaron muchos fragmentos. Los fragmentos de cerámica, también llamados óstraca, encontrados en el templo de Atris, dan testimonio de la vida cotidiana en el antiguo Egipto hace unos 2000 años. Los arqueólogos hallaron la mayoría de los restos de vasijas que parecían ser de una antigua escuela. Más accesibles que el papiro, los óstracas se usaban ampliamente en la antigüedad para registrar listas de compras, transacciones comerciales o para enseñar a los estudiantes a escribir y dibujar. Los egipcios usaban cañas huecas o palitos con tinta. Solo una vez antes se halló tantos fragmentos. A principios de 1900, el arqueólogo inglés Sir Flinders Petrie fue el primero en excavar el templo, y después lo hizo la Organización de Antigüedades de Egipto desde 1981 hasta 1997. Sin embargo, los textos encontrados eran principalmente sobre medicina y práctica médica, mientras que estos óstraca cuentan sobre la vida cotidiana de los egipcios. En general, consisten en varias listas de alimentos o artículos de uso cotidiano, así como en líneas escritas repetidamente, como lo hacía un alumno como castigo. La mayoría de los óstracas se relacionan con el entorno escolar. Incluye listas de meses, números, problemas aritméticos, ejercicios gramaticales y un alfabeto de aves. A cada letra correspondía un ave cuyo nombre iniciaba con ella. Se han hallado varios idiomas en la escritura, como jeroglíficos, griego, árabe y copto, lo que muestra la historia multicultural de la ciudad. Pero el descubrimiento no termina ahí. Los arqueólogos también encontraron óstraca pictográficos. En estos fragmentos aparecen animales como escorpiones y golondrinas, personas, dioses del templo y figuras geométricas. Atribis es una antigua ciudad a unos 200 kilómetros al norte de Luxor. El sitio arqueológico de 30 hectáreas aún no está totalmente excavado e incluye templos, un asentamiento, necrópolis y canteras. En el complejo hay 2 templos, uno aún sepultado bajo metros de arena. Un caballo sin cabeza y su jinete. Hallaron los restos de una persona enterrada hace 1400 años, junto a un caballo sin cabeza
en un antiguo cementerio de Knittlingen, sur de Alemania. Los arqueólogos suponen que sacrificar un caballo para enterrarlo junto a su dueño era un símbolo de gran riqueza y poder. El caballo sin cabeza yace sobre su lado izquierdo junto al cuerpo del guerrero, probablemente su dueño, rodeado de armas y adornos muy raros. Hace unas semanas se halló en un antiguo cementerio de Knittlingen, en el sur de Alemania. La Oficina Estatal para la Protección de Monumentos del Consejo Regional de Stuttgart excava allí desde agosto de 2021. Según los análisis, el hombre y su caballo fueron enterrados durante la dinastía merovingia, que gobernaba un amplio territorio en la actual Francia y Europa Central. Una pregunta que inquieta a los arqueólogos es la decapitación del caballo. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Algunos intentaron establecer una conexión con el entierro de caballos en una aldea medieval. Ese año se encontraron 35 entierros humanos y 3 esqueletos de caballos que datan del mismo periodo. Los 3 caballos yacían sobre su lado izquierdo, mirando de sur a norte con las cabezas hacia la derecha. Aquí aún no se ha hallado la cabeza del caballo. ¿Por qué los merovingios de la Alta Edad Media enterraban a sus guerreros con sus caballos? Los arqueólogos coinciden en que enterrar un caballo sacrificado con su dueño simbolizaba gran riqueza y poder. Es probable que en vida este hombre sirviera a los reyes de la dinastía. El esqueleto intacto de un caballo decapitado junto al guerrero es una de las 110 tumbas halladas en este sitio. En otras tumbas se hallaron restos de personas de la misma época, algunas con ricos ajuares funerarios. Por ejemplo, una mujer no se ve enterrada con un broche de oro, y algunos hombres yacían con armas como espadas, lanzas, escudos y puntas de flecha. Los investigadores continuarán estudiando este lugar. Se realizará un trabajo antropológico adicional con los huesos y dientes de este jinete para saber más sobre su edad y salud al momento de su muerte, así como sobre las causas de su fallecimiento. Las pajillas para beber más viejas del mundo. Expertos creen que 8 pajillas de oro y plata de unos 5.500 años, halladas en Rusia en los años 80, pueden ser las pajillas para beber más antiguas del mundo. Probablemente se usaban para beber cerveza. Anteriormente los investigadores pensaban que eran cetros. En 1987, al excavar túmulos cerca de Maikop, Rusia, el arqueólogo Nikolai Veselovsky halló en 3 compartimentos con restos humanos 8 tubos delgados de más de 1 metro de punta estrecha y perforada. Todos fueron puestos a la derecha de la persona de alto rango hallada con ropas decoradas. 4 de estos tubos también estaban decorados con una pequeña figura de toro de oro o plata. Estos objetos de unos 5.500 años de antigüedad fueron transferidos al Hermitage en San Petersburgo, donde siguen hasta hoy. Anteriormente, los expertos suponían que los tubos podían haberse utilizado para sostener un toldo que se usaba en el proceso funerario, o que eran cetros. Un grupo de expertos rusos propone otro uso. Estas tuberías eran popotes para beber, probablemente cerveza, de un recipiente común. Un recipiente hallado cerca del incidente podía contener 7 pintas para 8 personas. Los investigadores confirman su hipótesis al hallar en una pajilla gránulos de cebada, pitolitos de lacas y polen de tilo. No sería sorprendente que los maikopianos de la Edad de Bronce consumieran cebada fermentada. Esta práctica tiene más de 13.000 años y la producción cervecera a gran escala surgió en Asia entre el quinto y cuarto milenio antes de nuestra era. Además, es importante señalar que las puntas de estas pajillas estaban equipadas con filtros metálicos. Según los autores, estas estructuras probablemente se utilizaban para filtrar impurezas. En aquel entonces, la cerveza era más espesa e incluso contenía sedimentos. También tienen un parecido sorprendente con las que se encontraron en las pajillas sumerias para beber. Se sabe que los antiguos sumerios del tercer milenio antes de nuestra era bebían cerveza de recipientes comunes. Finalmente, hasta ahora. Finalmente, Siberia. Los restos y su armadura de escamas. Hace unos 2.500 años, una persona del noroeste de China fue enterrada con una armadura hecha de más de 5.000 escamas de cuero. Este tipo de vestimenta militar artificial es muy rara en documentos históricos. Antropólogos informan sobre un hallazgo excepcional en el antiguo cementerio chino de Yanhai, cerca de Turfan, en el borde del desierto de Taklamakan. Desde 2003 investigadores han analizado más de 500 tumbas y hallado una ocupación continua de casi 1.400 años desde el siglo XII a.C. En una de estas tumbas se encontraron los restos de un hombre de aproximadamente 30 años,
enterrado junto con varios artefactos. Incluye una panarmadura de escamas, un hallazgo muy raro. Otra similar se halló en la tumba del faraón egipcio Tutankamón del siglo XIV a.C. Otro ejemplar bien conservado que se exhibe en el Museo Metropolitano de Nueva York data de los siglos 8 al 3 a.C. El grupo de investigación la llama armadura biónica, ya que está inspirada en la naturaleza. La armadura se parece a una especie de chaleco que se podía poner rápidamente. Es una prenda defensiva universal, ligera y muy eficaz para los soldados del ejército. La reconstrucción de la armadura mostró 5.444 escamas pequeñas y 140 grandes, todas alineadas en filas horizontales y unidas con cordones de cuero. El análisis de radiocarbono de la espina atrapada indica que la armadura se usó desde 786 a.C. hasta el año 543 a.C. En ese entonces, probablemente pesaba alrededor de 5 kilogramos. Según el investigador, esta armadura de escamas protegía a veces a aurigas, carros y jinetes en Asia Occidental. La armadura protegía el torso frontal, muslo, costado izquierdo y espalda baja. Su protección izquierda permitía manipular con la derecha y se podía ajustar ancho y altura. Por lo visto, no se hizo en China. El Museo Británico indica que probablemente sea un equipo militar neoasirio del siglo VII a.C. Quedan preguntas importantes. ¿El portador de la armadura era un guerrero local al servicio de los asirios o la capturó de otro? ¿Era asirio o provenía del norte del Cáucaso y llegó a Turfan? Dejen sus comentarios debajo del video y compártanlo con sus amigos. Responderé a todos los comentarios amables. Gracias por ver el video. Hasta luego.